que ya leímos, dice, no que lo haya ya alcanzado. Lo que Dios me ha dicho no es que ya lo alcancé y entonces sí, ya me puedo relajar, ni que ya sea perfecto, no, sino que continuamos avanzando. Continuamos avanzando. Por eso, el énfasis de este año 2020 lo vamos a poder ver ahorita y quiero que todos lo podamos repetir. Ese va a ser como el énfasis o la frase que nos va a identificar este año. Dice, iglesia, seguimos avanzando hacia la meta. Todos hemos crecido en este año 2021 que terminó. Nadie podemos decir que seguimos igual, porque no es cierto. Nadie podemos decir, no, yo estoy peor, porque no es cierto. Todos hemos aprendido de nuestros errores o retrocesos, de nuestros avances o estancamientos, todos hemos aprendido. Entonces, no podemos decir que estamos igual. No podemos echarnos al pesimismo y decir, no, es que a mí me va muy mal y siempre estoy mal y yo no puedo. O sea, no, la Biblia no nos dice, bienaventurado el pesimista, sino bienaventurado el que se esfuerza, el pacificador, el humilde, el que hace la voluntad del Señor. Por eso necesitamos entender que necesitamos seguir avanzando hacia la meta. Y como iglesia, esta frase debe de retumbar en nuestra mente. Sigamos avanzando hacia la meta. Podemos imaginar, ¿verdad? Los que corren, o si alguna vez usted ha caminado cierta distancia o corrido en la competencia, alguna carrera, hay luego puestos ahí una mesita con vasos con agua, ¿verdad? Le da uno algunas vueltas o corre una distancia y luego llega a un área donde hay agua o algo para refrescarse. Espiritualmente también, hermanos. Espiritualmente también. Necesitamos entender que el Señor nos espera adelante y necesitamos seguir avanzando hacia la meta. Y cuando nos encontramos con Dios en esa parte donde Él está, Él nos fortalece, Él nos llena de vigor, de vitalidad, nos fortalece para que sigamos avanzando, no para decir, ya llegué hasta este punto, ya todo bien, ya, Señor, mándame el Uber, ¿verdad? Para que venga por mí, porque ya no me quiero seguir esforzando. No, necesitamos seguir esforzándonos. Sí, somos difíciles, nuestras relaciones personales a veces también, nosotros las complicamos más, pero necesitamos seguir avanzando hacia la meta. Por eso, Filipenses 3:14 es el texto lema en el que nos estaremos enfocando durante este año. ¿Lo podemos repetir todos? Dice así, sigo avanzando hacia la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigamos avanzando, o sea, ese tiene que ser nuestro lema, sigo avanzando. A veces no tengo ganas, a veces me gana la flojera, la apatía, el cansancio, el desánimo, pero sigo avanzando, debo seguir avanzando. A veces las voces de, ¿para qué? Así resuenan en nuestra mente, pero necesitamos hacerle caso a Dios y decir, prosigo a la meta, es decir, sigo avanzando. Y es algo que el Señor nos está mostrando. Es una manera positiva de decir, no te estanques, prosigo a la meta, sigo avanzando, es no te estanques, no nos estanquemos, porque el agua estancada, pues, ni para chapotear. Necesitamos entender que cuando pensamos entonces en la iglesia, pensamos en el poder de Dios, en la potencia de la iglesia, donde la iglesia debe desplegar, la acción, su fe. Las metas que Dios nos da están en su palabra. Las metas que necesitamos seguir, añadir a nuestra vida, están en su palabra. Dios nos sostiene. La iglesia se ha mantenido por años, ¿sabe? Instituciones antiguas que existían cuando la iglesia nació, se mantiene hasta hoy.
Puede más el poder de Dios a través de su iglesia que el poder del enemigo. La iglesia se sobrepuso a muchos obstáculos que trataron de destruirla, que trataron de apagarla, aun cuando ella estaba naciendo. La iglesia de Cristo ha triunfado sobre la herejía, la persecución, la muerte, la censura. Nada ni nadie ha podido detener la misión de la iglesia. Podemos ver, ¿verdad?, que solo quedan ruinas de un coliseo romano, donde muchos hermanos en la fe se sacrificaron para hacer progresar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La historia nos narra de un imperio que fue, el imperio romano, el imperio griego y otros más que fueron. Sin embargo, desde el primer siglo no ha habido un solo domingo en que la iglesia no se haya reunido para alabar a Dios, para alabar a Jesucristo. Desde que nació la iglesia, domingo a domingo se ha reunido para alabar al Señor. Muchos reinos e imperios han desaparecido, pero la iglesia continúa hacia adelante. Por eso podemos decir gozosamente, prosigamos a la meta, prosigamos hacia adelante, porque la presencia de Dios se ha manifestado entre nosotros y se sigue manifestando, porque el poder de Dios sigue transformándonos y sigue transformando otras vidas, porque la meta está clara. Aquí está en su palabra, la meta que el Señor nos dice está clara. Por eso necesitamos seguir caminando, no sin rumbo, no como perdidos, no como golpeando el viento, sino sabiendo que el Señor va con nosotros y Él nos ayuda siempre. Les invito para orar y para poder pedirle al Señor que Él nos guíe para seguir avanzando. Sigamos avanzando hacia la meta. El camino es largo o es corto, no lo sabemos. El camino es llano o difícil, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el Señor va con nosotros. Jesucristo va con nosotros. Dice un himno, si Cristo conmigo va, yo iré. Yo no temeré. Y no me acuerdo qué más, pero conmigo Él va, ¿verdad? Con gozo iré. Gracias. Vamos a orar. Dios, tú eres bueno y tú eres fiel. Gracias porque nos animas para seguir adelante. Gracias porque nos animas para seguir hacia la meta, seguir avanzando, no cansarnos, no desmayar, no desanimarnos, no claudicar, seguir hacia adelante, seguir asistiendo, seguir alabándote, seguir proclamando tu mensaje, seguir sirviendo, seguir haciendo aún mucho más de lo que pensamos que estamos haciendo. Tú nos estás animando para seguir adelante. A ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Estemos de pie para cantar. Bueno, como lo hemos dicho ya, estamos analizando estos pasajes de Filipenses y para descubrir unas enseñanzas que Dios tiene para nosotros sobre la meta que debemos tener como iglesia. Así es que les invito para poder leer la primera enseñanza. Quiero invitarles para que también los hermanos que están en Zoom, los hermanos aquí presenciales, la podamos leer en voz alta y dice así: la meta de la iglesia se muestra en su fundamento. El fundamento de la iglesia es Cristo. Es el único, no hay otro fundamento. El fundamento de la iglesia no es un ser humano. El fundamento de la iglesia no es el pastor, ni el hermano o la hermana más anciana, con más edad o con más antigüedad. El fundamento de la iglesia no es una doctrina, no es una tradición. El fundamento de la iglesia es Cristo, únicamente Jesucristo. Algunos a lo mejor pueden creer que Pedro es el fundamento de la iglesia, pero están equivocados. Pedro nunca pretendió ser la primicia de la iglesia. Él escribe en su segunda carta,
Segunda de Pedro 1:1 dice lo siguiente: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro se llama a sí mismo siervo de Jesucristo y nunca pretendió ser honrado, sino que él sirvió juntamente con los demás apóstoles, predicando el evangelio y sirviendo a otros por amor a Cristo. Recordemos también lo que la Biblia dice en 1 Corintios 3:11. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No podemos poner otro fundamento porque ya Jesucristo es nuestro fundamento. Por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo. No somos pedrianos o de otra manera, no nos llamamos porque no seguimos a una persona finita. Seguimos a Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual murió, entregó su vida por nosotros para salvarnos, resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No creemos en un Dios muerto, creemos que Él está vivo y reina para siempre. Ese es el fundamento de nuestra iglesia. Por eso la meta de nuestra iglesia se muestra en nuestro fundamento, Jesucristo. Cristo y solamente Él es nuestro fundamento. Quiero invitarles para leer lo que dice Mateo 16, del 13 al 16. Mateo 16, del 13 al 16, por acá va a aparecer. Si usted me quiere acompañar, adelante. Dice: cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o algunos de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Otra versión dice que Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres todo lo que necesitamos. Tú eres todo lo que se necesita para acercarnos al Padre Celestial. Eso es lo que estaba diciendo Pedro. Eso es lo que significa esta declaración. Por eso, una de nuestras metas como iglesia es que tenemos que confesar que Cristo es el único que salva. No porque estoy aquí tempranito, o porque soy el último que me voy, o porque asisto, o porque hago, o porque doy, o porque hablo. No. Cristo es el único que nos salva por fe. Cuando ponemos nuestra fe en Él únicamente, no es Cristo más la pata de conejo, no es Cristo más la herradura en la puerta, no es Cristo más los ajos, las cebollas y los chiles colgados ahí en la puerta, no es Cristo más mis rituales, más mis brincos, no es Cristo más mis cosas que traigo colgadas en el carro, o mi Biblia abierta en la casa o en el carro, no, únicamente Cristo, únicamente a través de Él somos salvos. Esa debe ser nuestra meta, entenderlo, vivirlo y proclamarlo de esa manera. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Todo lo que somos, todo lo que creemos, todo lo que hacemos es por Él y para Él. Por lo tanto, nuestra meta es ser como Cristo. Y es ahí donde entra el desafío, donde a veces nos topamos con una barrera, nuestra barrera, porque necesitamos entender a amar así como Él nos ha amado, a perdonar así como Él nos ha perdonado, a servir a los demás, mostrar misericordia y gracia hacia los demás, así como Él la tiene para con nosotros. Y por lo tanto necesitamos vencer muchos pensamientos, parámetros, malos hábitos, ideas que traemos en nuestro ser, nuestra cabeza, desecharlas para poder dejar que la palabra del Señor sea nuestra. Y que las metas que Dios tiene para mi vida se cumplan, que no sean sueños. Yo tengo un sueño.
algunos pueden decir. La Biblia no dice, sueña ser como Cristo. La Biblia no te dice, espero que algún día puedas ser como Cristo. No, la Biblia te invita, nos invita a ser como Él ya, a empezarnos a esforzar ya, desde que lo leemos, desde que estamos con Él en el tiempo a solas con Dios, o desde que escuchamos una alabanza, un mensaje, desde que tenemos comunión con el Señor, nos invita para que ya nos esforcemos, para que avancemos hacia la meta. Avancemos hacia la meta. No de acuerdo a mis parámetros, a mis gustos, no de acuerdo a lo que yo quiero, puedo, no, hacia lo que el Señor me está mostrando. La Biblia dice también en 1 de Pedro 2:4 lo siguiente. 1 de Pedro 2:4 dice así: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Por eso, a través de Cristo, nuestro fundamento, podemos tener vida. Necesitamos entender que si estamos parados sobre la roca firme que es Cristo, entonces podemos estar estables. Podemos estar estables. Yo sé que muchos hemos visto algunas caídas en patineta, algunas caídas que las personas, algunos chicos o chicas, ¿verdad?, se ponen en la patineta o en ese patín electrónico, ¿verdad?, que va así como haciendo malabares. ¿Y por qué se cae la gente? Pues porque pierde el equilibrio, ¿verdad? A lo mejor algún mal salto, no se calcula bien, alguna duda y al suelo, ¿verdad? Nos ha pasado, sí, nos ha pasado. Bueno, espiritualmente, si no estamos en algo firme, si dejamos que nuestra vida sea como algo inestable, nos vamos a dar unos buenos azotones. Y nos podemos lastimar duramente y lastimar a nuestra familia, a las demás personas, porque no queremos pararnos sobre Cristo, que es la roca firme. No queremos tener ese fundamento estable. Pensamos que podemos jugar, ¿verdad? Un ratito en la roca y un ratito en la cuerda floja. Un ratito en la roca y un ratito en lo que me emociona, en lo que me sube la adrenalina, en lo que pienso yo que no pasa nada. Y así podemos estar jugando con el Señor, con Dios. Y de repente cuando nos caemos, ahora sí, ¿verdad? Como Pedro, Señor, ayúdame. Y Cristo nos dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas si no estás parado sobre la piedra viva, preciosa ante Dios? Mis hermanos, yo quiero invitarles para que la meta, nuestra meta como cristianos, ¿verdad?, esté basada en el fundamento que es Cristo. Que no haya otro fundamento en nuestra vida, que no sea Cristo más, no, solamente. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo, solamente en Cristo. Señor bendito, gracias porque podemos tener claro que tú nos mandas para que nuestra meta sea ser como Cristo. Él es nuestro fundamento. Pero ayúdanos a vivir de esa manera, Señor. Que ya no seamos una iglesia vacilante, sino una iglesia triunfante, una iglesia militante, una iglesia que avance hacia la meta que tú nos pones, Padre eterno. En ti confiamos. Te alabamos, Señor, por tu misericordia que tienes para con nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Estemos de pie, hermanos. Sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante y les invito para que podamos leer la segunda enseñanza que el Señor tiene para nosotros. La leemos todos juntos, dice así:
La meta de la iglesia se confirma en la visión de Dios. La meta de la iglesia se confirma en la visión que Dios tiene para todos nosotros. La visión que Dios ha dado a su iglesia nos ayuda para tener metas claras. Para no decir, pues ahora probemos esto, pues ahora probemos aquello. No, la palabra de Dios nos habla sobre cuál debe ser nuestra meta. Las formas pueden cambiar, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Debemos tener entonces metas claras hacia dónde vamos, quiénes somos y lo que debemos hacer. Por eso la iglesia puede llamarse iglesia triunfante, iglesia militante, pero jamás iglesia vacilante. Es importante entonces que al tener metas claras y saber hacia dónde vamos, todos nos encaucemos en el camino que Dios nos está mostrando. Y no vacilar, decir, es que será o no será. Es que sí o no. Y a veces así vivimos como cristianos o iglesia vacilante. A veces sí, a veces no. Leamos lo que la Biblia dice en Mateo 16, 17 y 18. Va a aparecer aquí arriba. Leámoslo, dice así. Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres, porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. También te digo que tú eres Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Amén. Este es un pasaje muchas veces mal aplicado, mal entendido, mal traducido incluso, donde algunos lo toman como que Jesús le dice a Pedro que él va a ser el fundamento de la iglesia, pero no. Jesús le está diciendo a Pedro, ¿verdad? Que él mismo, o sea, Cristo, es la roca, es el fundamento de la iglesia. Primero felicita a Pedro, le dice, bienaventurado, qué bueno que así lo ves, que así te lo reveló el Señor, Dios Todopoderoso, ¿sí? Y entonces Pedro escucha al Señor Jesús decirle, sobre esta roca, sobre Cristo, voy a edificar la iglesia, ¿sí? Y esa es la visión que Dios nos ha dado. Esa es la visión que Dios quiere para su iglesia. Dios sigue revelándonos su voluntad. Dios nos revela las metas que debemos seguir cuando nos sometemos a Él, cuando seguimos su visión, cuando seguimos lo que la palabra del Señor nos dice y podemos entender y apreciar su voluntad y no desviarnos por la nuestra. Miren, ¿qué pasaría si alguno de ustedes, verdad, en su trabajo, más bien una persona llega y le dice a usted, necesito que pintes esta barda. Aquí está la pintura blanca, aquí está la brocha, la extensión, el rodillo, aquí hay trapos, aquí hay una lona, aquí está todo para que hagas esto. Esta es la visión que te estoy dando. Esta barda tiene que ser blanca. Y entonces empezamos nosotros a preparar las cosas y decimos, ay, ¿y qué pasaría si pinto un ladrillo blanco y otro lo dejo sin pintar? ¿Y qué pasaría si agarro mejor un pincel y me pongo a pintar cada ladrillo con pincel? Bueno, se dan las 5 de la tarde, llega el jefe y nos dice, ¿qué estás haciendo? Para esta hora ya deberías de haber terminado. Te dejé todo. Y nosotros, pues ahí jugando a que estamos pintando. Espiritualmente a veces así somos, hermanos. El Señor nos da instrucciones, Cristo nos dice lo que tenemos que hacer, nos da su visión, nos dice las metas que debemos de tener en nuestra vida
y ahí estamos jugando, ¿verdad? Como que hacemos, como que le obedecemos y como que somos cristianos, tardándonos un montón en hacer lo que podemos hacer ya. Y cuando el Señor nos dice, oye, ¿qué estás haciendo? Es que yo pensé que lo podía hacer así, es que yo creo que esto es mejor, asá, de esta manera. Pero el Señor nos da instrucciones claras en su palabra y nos dice, oye, en cuanto a amar, ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En cuanto a perdonar, pídeme perdón por tus ofensas y perdona a los demás también. En cuanto al servicio, pues ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y sírvele con integridad. Y así el Señor nos va diciendo lo que tenemos que hacer, pero muchas veces somos como ese trabajador con iniciativa, ¿sí? Que piensa que tiene una mejor idea y no obedecemos claramente las instrucciones que el Señor nos ha dado. Qué bueno que tengamos iniciativa, qué bueno que pensemos las cosas, qué bueno, pero hagámoslo dentro de lo que el Señor nos está mostrando que tenemos que hacer. No tengamos iniciativa para desviarnos, tengamos iniciativa para hacer todavía más allá de lo que el Señor nos ha mostrado, para ir más allá de nuestras fuerzas. Por eso, de acuerdo con la visión de la iglesia, Cristo nos está mostrando, ¿verdad? Que tenemos que ir, que tenemos que adorarle. Adorar a Dios no es cantar cantos lentos o despacitos. Y alabanza no es cantar cantos rápidos o alegres. Adorar tiene que ver con el enfoque de honrar a Dios. Adorar tiene que ver con obedecerle solamente a Él. Estar conscientes de su presencia y hacer lo que Él nos dice. Eso es adorar a Dios. La Biblia dice en Marcos 12, versículo 30, lo siguiente. Marcos 12, 30, dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todo lo que eres. Que ningún cabello, que ningún vello, que ninguna uña, nada se quede afuera de darle adoración a Dios, de rendirle a Él todo tu corazón, todo lo que eres, debe amar a Dios. Porque si amamos a Dios, le vamos a adorar. Porque adorar a Dios es obedecer, es rendirnos a su voluntad, es pedir que se haga su voluntad y no la nuestra. Adorar es estar conscientes de la presencia de Dios, pero no nada más hasta ahí, sino someternos delante de Él. Muchas personas están conscientes de que Dios existe. Muchas personas están conscientes de la presencia de Dios, pero no se someten delante de Él. O se quieren someter como ellos quieren entender. Pero no hay adoración si no nos rendimos a Él. No hay adoración a Dios si no estamos conscientes de que siempre Él está con nosotros y Él va a nuestro lado y nos dice, oye, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Ay, bueno, yo te rescato. Y nos vuelve a decir, oye, y está hablándonos a nuestra vida y está haciendo hasta lo imposible muchas veces para que le busquemos, para que nos entreguemos a Él, para que regresemos a caminar con Él, para que no nos alejemos. Porque también la visión de la iglesia no solamente incluye adorarlo, sino proclamar el evangelio de Cristo. Mira, si no proclamamos a Cristo como iglesia, la iglesia se pervierte. Si no compartimos de Cristo, la iglesia se pierde, cambia su divino objetivo. Si no anunciamos a Cristo, la iglesia se rebaja a un simple club. Y no somos llamados a ser un club, somos llamados a ser la iglesia de Cristo, la iglesia vivificante, la iglesia viviente, la iglesia militante. A eso somos llamados. Pero si no compartimos de Cristo, pues nada más entonces todo va a ser pasarla bien,
Pasarla bien va a ser nuestro más alto propósito si no compartimos a Cristo. Pero recordemos, Cristo es el fundamento y como fundamento Él nos da su visión, es decir, ¿qué quiero para mi iglesia? Y aquí está en la Biblia lo que Dios quiere para su iglesia y ese debe ser también nuestra meta. Recordemos lo que la Biblia dice en 1 Corintios 1, del 4 al 6. Dice así: siempre le doy gracias a Dios por ustedes. Dios fue bueno y les dio a Jesucristo y además los ayudó a que comprendieran su mensaje y lo comunicaran mejor. Ustedes creyeron totalmente el mensaje de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros, creer totalmente el mensaje de Jesucristo. No solamente a veces los domingos o a veces otro día, no solamente algunas cosas del mensaje de Jesucristo, sino todo el mensaje. Todo el mensaje. Esto es como cuando nuestra mamá nos decía, te comes todas las verduras o todos los frijoles, ¿sí? O si no, no hay postre, o si no, no te levantas de la mesa, ¿sí? O sea, es eso. Necesitamos creerle a Dios todo lo que nos está diciendo, no nada más algunas cosas. Por eso, si venimos al templo para adorar, salgamos del templo adorando a Dios y continuemos allá afuera adorando a Dios. Si venimos al templo para alabarlo, para ser bendecidos, salgamos del templo bendiciendo a otros allá afuera también, proclamando el mensaje de salvación. Como iglesia, no estamos reunidos, no existimos para nuestra satisfacción. No venimos, hermanos, aquí porque me gusta nada más mis amistades o los himnos o los cantos o la versión de la Biblia que se lee o porque hay calefacción o porque está adornado bonito y pintado todo bonito o por las sillas. No, ese es el principal, no debe ser ese el principal motivo, sino Cristo. Honrar al Señor, adorarlo a Él. No nada más porque, pues bueno, pues aquí estoy, pues aquí ya, pues aquí, como si fuera un calvario, como si fuera un martirio. No, somos la iglesia de Cristo. Gocémonos en Él. Sirvámosle con alegría y con integridad de corazón. Como iglesia no vivimos para nada más decir, es que esto me gusta y esto no me gusta de la Biblia. Entonces, pues nuestra Biblia tendría muchas hojas arrancadas. No vivimos para arrancar hojas de la Biblia. Vivimos para que Cristo arranque el pecado de nuestro corazón. Vivimos para que Cristo arranque nuestra manera perversa de vivir. Vivimos para que Cristo transforme aquellas cosas con las que estamos luchando. Para eso vivimos, para que Cristo arranque el pecado y no nosotros querer arrancar las hojas de la Biblia porque son demasiado para nosotros. No vivimos para estar encerrados en el templo, vivimos para salir y compartir, para adorar al Señor allá afuera, para que la comunidad sepa que seguimos a un Dios vivo, al Cristo vivo y sirvo, como dice el himno, y aunque otros lo negaren, yo sé que el vivo está. Necesitamos entonces ajustar nuestra mente a la visión de Cristo, comunicar el mensaje de vida eterna a través del teléfono, de las redes sociales, cuando tomamos café con alguien, cuando desayunamos con alguien, cuando trabajamos con alguien, cuando estamos con alguien, necesitamos compartir el mensaje del Señor Jesús. No es, pues, saber, no, debe ser nuestra meta, debe ser nuestro propósito, glorificar a Dios en todo lo que hacemos. De esa manera podemos demostrar que somos la iglesia de Cristo, que estamos siguiendo a Cristo.
y dejar que el Señor nos siga transformando para encauzarnos en su visión, para decir, Señor, lo que tú quieres, eso es lo que yo voy a hacer. Dios, lo que tú me digas, eso es lo que yo voy a hacer. Este año que se inicia está lleno de retos y de desafíos. Nada sabemos sobre el futuro, como lo cantábamos el miércoles pasado. Desconocemos mucho, pero el Señor está con nosotros. Él es nuestro pastor, nada nos falta. Tenemos todo lo que necesitamos. Y entonces, si Dios es con nosotros, ¿perdón? Amén. Dios, gracias te damos por el amor que tú nos tienes. Rogamos que tú nos ayudes, que tú nos des, Señor, de tu visión, que tú puedas guiarnos, Señor, a cada instante para alabar y bendecir tu nombre. En tus manos está tu iglesia, Señor. Ayúdanos a seguir avanzando hacia la meta, a no desviarnos, Padre eterno. Pon tu amor en nosotros, renueva nuestras fuerzas, sana nuestro corazón para seguir caminando contigo. En Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su fidelidad. Les invito para leer el último punto, la última enseñanza. Todos juntos, dice así: la meta de la iglesia, ahí está, la meta de la iglesia clarifica su futuro. Cuando sabemos hacia dónde vamos, nuestro futuro está más claro que nunca. Cuando sabemos lo que Dios nos dice, entonces sabemos cuál es nuestro futuro, cuál es nuestra esperanza. Si obedecemos a Cristo, no nos rebelaremos contra las metas que Él nos está poniendo. Si seguimos la guía del Espíritu Santo, nos podremos someter mejor a su presencia, a su propósito que Él tiene para nosotros. Si nos enfocamos en lo que Cristo quiere, nuestro futuro está bien claro. Pero si no seguimos a Cristo, si no lo obedecemos, si no hacemos su voluntad, no estará claro quiénes somos, para qué venimos al templo, para qué cantamos, para qué lo alabamos, para qué compartir, para qué, y tendremos muchas preguntas. Pero si dejamos que el Señor siembre su semilla en nuestro corazón, y esa semilla va germinando, y esa semilla del Evangelio va creciendo, y se vuelve en convicciones firmes, entonces sabremos para qué estamos aquí en la tierra, para qué estamos aquí en el mundo, para qué existo, para qué pertenezco a una iglesia, para qué está mi esposa o mi esposo o mis hijos o mi familia. Todo se hace más claro cuando seguimos a Cristo. Todo se hace más claro cuando seguimos las metas que el Señor nos está poniendo delante de nosotros. Leamos lo que la Biblia dice en Mateo 16, del 19 al 20. Mateo 16, del 19 al 20, aquí está enfrente, si lo quieren leer conmigo, dice así: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Este es uno de los pasajes más controversiales de la Biblia. Y muchos lo malinterpretan, lo maltraducen, lo malentienden, lo malaplican. Porque entonces empiezan a decir, oh, yo ato al demonio, o yo ato estos malos pensamientos, o yo ato esto y aquello, y pareciera como si tuviera yo la correa del llanero solitario, ¿verdad? Y pudiera atar a todo el mundo. Y no se trata de eso. ¿Qué es lo que Dios está diciéndonos aquí? Bueno, en base a que Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y en base a que Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, solamente en ti hay salvación, Jesucristo.
Solamente tú tienes el camino para la vida eterna, Señor Jesús. Eso es lo que Pedro está diciendo. Entonces, en base a todo eso, es que Jesús le dice, ok, sobre esta roca, sobre Cristo, voy a edificar la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. El evangelio de Cristo, entonces, es la llave para entrar a la vida eterna, para entrar al cielo. El evangelio abre las puertas del cielo, de la presencia de Dios. Cuando creemos en Cristo, entonces el Señor nos dice, bienvenido a mi familia. Tienes nueva vida, tienes una nueva oportunidad, tienes una nueva forma de pensar. Mira, aquí está todo lo que he preparado para ti. Por eso, dice el versículo 19, y te daré las llaves del reino de los cielos. La llave que abre el reino de los cielos es el evangelio. Por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Cuando creemos que solamente Cristo salva, entonces tenemos entrada al cielo. Por eso le está diciendo el Señor a Pedro y a sus discípulos, tienen ustedes las llaves del reino de los cielos. Pero tristemente, ¿qué es lo que pasa? La cultura popular dibuja a Pedro con un llavero grandote, ¿verdad? Y en la puerta del cielo, ¿verdad? Recibiendo a todo el mundo y supuestamente que él tiene las llaves del cielo. Y no es así. Es el evangelio de Cristo el que nos da entrada. Únicamente eso. No son nuestras buenas obras. Porque nuestras buenas obras sin Cristo, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia, papel de baño usado, que no sirve para nada más que para ser quemado y desechado. Por eso este pasaje nos muestra que si nos enfocamos en lo que Dios quiere y le honramos, le obedecemos en todo, entonces Él nos usará para manifestar su poder, su evangelio. Él nos usará para llevar su palabra a donde nosotros ni hemos pensado siquiera. Él nos quiere usar para manifestar su amor, su verdadero amor, no un amor rebajado, diluido, sino su amor completo, su gracia, su misericordia. Porque como iglesia, hermanos, y lo vimos el año pasado, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Romanos 8:37 nos dice que en medio de toda aflicción, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesucristo es quien nos ama y quien nos da la victoria. Tenemos la victoria como iglesia, somos más que vencedores, pero también debemos esforzarnos en seguir. O sea, no podemos dormirnos en nuestros laureles y pensar, ya tengo la victoria, ya tengo la salvación, ya, ¿verdad? Ya puedo vivir como se me antoje. Pues ¿se cree? No. Necesitamos esforzarnos por seguir adelante. ¿A poco cuando sus hijos les dijeron, hoy no quiero ir a la escuela? Ustedes dijeron, ay sí, mijito, no vayas. Hoy no quiero hacer la tarea. Ay sí, mijito, no la hagas. Hoy no quiero hacer nada, mamá o papá. Ay sí, mijito, no lo hagas. ¿A poco les dicen así? Pues claro que no. Claro que no, porque sabemos como padres lo que es bueno para nuestros hijos. Pues cuanto más nuestro Padre Celestial no nos dará todo lo que necesitamos y no nos va a dejar echar la flojera, no nos va a dejar conformarnos, nos va a estar impulsando y aventando y motivando para que sigamos adelante a través de pruebas, a través de problemas, de enfermedades y otras cosas más que Dios usa para despertarnos, para animarnos a que le dejemos lo que pensamos que está bien y descubramos lo que Él sabe que es mucho, mucho mejor. El futuro de la iglesia está establecido, perdón. Un día estaremos en presencia de Dios en la eternidad, pero mientras tanto, nuestra meta es seguir caminando, seguir avanzando, no detenernos porque tenemos temores, o porque nunca hemos hablado de Cristo, o porque nunca hemos hecho algo que Él nos está mostrando que es importante que hagamos.
Necesitamos esforzarnos y ser valientes. Estamos empezando un año nuevo. Queremos muchas cosas en lo personal, en lo familiar, como iglesia. Anhelamos muchas cosas, pero eso que anhelamos está alineado a Cristo. Eso que queremos está alineado a la voluntad de Dios. ¿O será un año donde yo me voy a ir por mi camino porque nadie me entiende? ¿Será un año donde yo voy a renegar de otras personas porque no cambian? ¿Será un año donde voy a tirar la toalla porque ya me cansé? ¿O será un año donde saldremos más que vencedores? Porque proseguimos a la meta, porque seguimos avanzando hacia la meta. Yo les invito, hermanos, para que aceptemos el desafío que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que creamos que su iglesia no puede fracasar mientras se somete a Cristo. No podemos fracasar mientras nos sometemos a Cristo. No nos podemos hundir mientras seguimos viendo a Cristo. Porque descansamos en una persona divina, en una esencia divina, en una promesa divina. Les invito, hermanos, para cobrar ánimo, para permitir que el Señor nos avive, nos vuelva a poner de pie, para que las enseñanzas que hemos adquirido las pongamos en práctica. Es tiempo de enfrentar el 2022 como hijos de Dios, como cristianos, más que vencedores, pero siguiendo hacia la meta. Ya llegamos a un punto y podemos decir, somos más que vencedores, gloria a Dios. Pero, ¿qué creen? Hay que seguirle, hay que seguir avanzando. Y como iglesia, ese debe ser nuestro cántico, nuestro grito, nuestro estandarte. Sigamos avanzando, sigamos hacia adelante, hacia la meta que Dios tiene para todos nosotros. Les invito para orar. Y ahí en su lugar, hermanos, usted platique con Dios. Yo sé que Dios también a usted le está mostrando que usted necesita más de Él, que necesita de su visión, que necesita metas espirituales, divinas. A lo mejor usted nunca ha leído la Biblia completa, o a lo mejor nunca le ha presentado el plan de salvación a alguien más, o nunca ha discipulado a alguien, o nunca ha servido, no sé. Pero el Señor está delante de usted hoy y le está mostrando algunas cosas que son importantes para su futuro, para su bendición. Y Señor, oramos a ti, buen Dios. Escucha la oración de tu pueblo, escucha la oración, Señor, de tus hijos e hijas, donde te pedimos que tú nos ayudes para alinearnos a tus metas, a tus propósitos. No queremos andar vacilando ni jugando, Señor, contigo. No queremos defraudarte, buen Dios, queremos hacer tu voluntad. Guíanos, Señor, para ser más que vencedores cada instante, cada día. Guíanos, Señor, para enfocarnos en la meta que tenemos por delante y seguir avanzando, seguir creciendo, seguir madurando y darte toda la honra y toda la gloria solamente a ti. En Cristo Jesús, Señor, pongo a tu iglesia en tus manos. En Cristo Jesús, Señor, pongo a todos, Señor, las familias, los que están conectados, los que están aquí, en tus manos, Padre eterno, para que tú nos levantes, para que tú nos avives, para que tu evangelio pueda resonar en nuestra mente y podamos querer hacer tu voluntad hoy y siempre. A ti sea la honra y la gloria, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.